¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rolando y continuamos resolviendo ejercicios de matemáticas que se plantearon en el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas llevado a cabo el 26 de enero del 2021. En esta oportunidad nos piden simplificar esta expresión algebraica que consta de tres fracciones. Lo que haremos primero es ordenar los denominadores de todas las fracciones. Pondremos aquí esta flecha que indica que vamos a ir escribiendo hacia la derecha. Trazamos la primera línea de la fracción. En el numerador tenemos x. En el denominador ordenaremos esa expresión de segundo grado. Primero pondremos x al cuadrado, después más x y al último menos 2. Tendremos que restar con la segunda fracción. Trazamos la línea de esa fracción. En el numerador tenemos el 3. En el denominador hay que ordenar esa expresión de segundo grado. Sería x al cuadrado más 2x menos 3. Luego tendremos que restarlo con la tercera fracción. Trazamos la línea de la fracción. En el numerador tenemos x. En el denominador también ordenaremos esa expresión de segundo grado. Sería x al cuadrado más 5x y al último estaría más 6. Continuamos hacia la derecha. Volvemos a trazar la línea de la primera fracción que tiene como numerador una x y en el denominador vamos a factorizar esa expresión de segundo grado. Multiplicamos dos paréntesis. En cada paréntesis ponemos la variable x. En el primer paréntesis pondremos el signo del segundo término, es decir, positivo. En el segundo paréntesis pondremos la multiplicación de los signos, positivo por negativo sería negativo. Y dos números que sumados o restados en este caso, porque son signos contrarios en los paréntesis, que al restarse nos den como resultado 1 y al multiplicarse nos den como resultado menos 2. Esos números serían el 2 positivo y el 1 negativo. 2 menos 1 es 1 positivo, 2 por menos 1 es 2 negativo. Entonces está correctamente factorizado. Tenemos que restarlo con la segunda fracción. Trazamos la línea de esa segunda fracción. En el numerador tenemos el 3. En el denominador también podríamos factorizar esa expresión de segundo grado multiplicando de manera directa dos paréntesis. En cada paréntesis ponemos la variable x. En el primer paréntesis, el signo del segundo término, es decir, el signo de 2x, es positivo. En el segundo paréntesis, la multiplicación de los signos positivo por negativo sería negativo. Ahora debemos anotar dos números que restados nos den como resultado 2 y multiplicados nos den como resultado menos 3. Esos números serían el más 3 y el menos 1. 3 menos 1 es 2. 3 por menos 1 es menos 3. Entonces está correctamente factorizado. Luego debemos restarle con la tercera fracción. Trazamos la línea de la tercera fracción. En el numerador tenemos x. En el denominador vamos a factorizar esa expresión de segundo grado también de manera directa multiplicando dos paréntesis. En cada paréntesis ponemos la variable x. En el primer paréntesis pondremos el signo del segundo término, es decir, de 5x su signo es positivo. En el segundo paréntesis, la multiplicación de los signos, positivo por positivo, también es positivo. Dos números que sumados nos den 5 y multiplicados nos den 6. Esos números serían el 3 y el 2. 3 más 2 es 5 y 3 por 2 es 6. Entonces está correctamente factorizado. Ahora debemos anotar el común denominador de estas tres fracciones. Para ello, continuamos aquí abajo, trazaremos una sola línea para las tres fracciones y anotemos todos los factores comunes y no comunes aquí en el denominador. Empezamos con los dos primeros factores que están como denominadores de la primera fracción, es decir, x más 2 multiplicado por x menos 1. Y el otro factor que faltaría sería x más 3. Y como pueden observar, ahí tenemos el común denominador, que fue únicamente ir anotando todos los factores comunes y no comunes que tenían las tres fracciones. Ahora debemos dividir este común denominador entre el primer denominador de la primera fracción. Al dividirlo,
eliminaríamos x más 2 y también x menos 1. Lo que nos queda sería x más 3. X más 3 debe multiplicarse con este numerador. Es decir, tendríamos x multiplicado por x más 3. Ahora pasamos a la segunda fracción. De igual forma, tenemos que dividir el común denominador entre el segundo denominador. Al hacer esa división, eliminaríamos x menos 1 y también x más 3. Y lo que queda es x más 2. X más 2 tendría que multiplicarse con este numerador, que es 3. Y delante de esa fracción tenemos el signo negativo, entonces sería menos 3 multiplicado por x más 2. Luego tenemos que dividir este común denominador entre el tercer denominador. Es decir, al hacer esa división, observamos que vamos a eliminar x más 3 con x más 3, x más 2 con x más 2, y lo que queda es x menos 1 que se multiplicará con esta x, y delante de esta fracción tenemos el signo negativo, por tanto tendríamos menos x multiplicado por x menos 1. Y así seguimos el desarrollo de esta simplificación de estas tres fracciones. Continuamos hacia la derecha, volvemos a escribir esa flechita, trazamos la línea de la fracción. En el numerador tendríamos que ir multiplicando primeramente x por x, luego x por 3, y así tendríamos x al cuadrado más 3x. Luego pasamos a la siguiente multiplicación, sería menos 3 por x, aquí tendríamos menos 3x. Después menos 3 por 2, eso sería menos 6. Luego la siguiente multiplicación sería menos x por x, daría como resultado menos x al cuadrado, después menos x por menos 1, eso sería más x. En el denominador seguimos con los tres paréntesis, multiplicándose x más 2, multiplicado por x menos 1, multiplicado por x más 3. Y continuamos hacia la derecha. Vamos a eliminar los términos semejantes que tienen signos contrarios. Aquí podemos ver en el numerador x cuadrado menos x cuadrado. También tenemos 3x menos 3x. Y lo que quedaría en el numerador es menos 6 más x. Entonces vamos a trazar la línea de la fracción. Y aquí tendríamos, en primer lugar, pondremos a la x y luego menos 6, que es todo lo que queda en el numerador. En el denominador, bueno, vamos a multiplicar a x más 2 por x menos 1, que si ustedes recuerdan, estos dos factores, x más 2 y x menos 1, provenían de esta expresión de segundo grado que estaba en el denominador de la primera fracción. Entonces, vamos a volver a copiarlo. Sería x al cuadrado más x menos 2, y esto multiplicado por x más 3. Y bueno, continuamos aquí abajo, volvemos a poner la flechita, luego la línea de la fracción. En el numerador tenemos x menos 6 y en el denominador tenemos que multiplicar esta x con x al cuadrado y sería x al cubo. Luego esa x con esta otra x y tendríamos más x al cuadrado. Después esa x con menos 2. El resultado sería menos 2x. Después de haber hecho esa multiplicación con la x, ahora multiplicaremos con el 3. Es decir, este 3 se multiplica con x al cuadrado y así tendríamos más 3x al cuadrado. Luego este 3 se multiplica con esta x y así tendríamos más 3x. Y por último, 3 se multiplicaría con menos 2 y tendríamos menos 6. Ya nada más quedaría ir sumando y restando algunos términos semejantes que estén en el denominador. Entonces volvemos a escribir aquí la flechita, trazamos la línea de la fracción. En el numerador tenemos x menos 6. En el denominador primeramente tenemos x al cubo, que no tiene términos semejantes.
Luego tenemos x al cuadrado más 3x al cuadrado. Eso sería más 4x al cuadrado. Luego tenemos menos 2x más 3x. El resultado de eso sería solamente más x. Estamos restando 3x menos 2x y el resultado es x. Y por último, el término independiente que sería menos 6. Y bueno, con eso terminamos la simplificación de esta expresión algebraica. Podemos ver en los resultados de este ejercicio que el resultado que más podría aproximarse es el inciso B, pero en el inciso B, el último término del denominador es un 6 positivo y nosotros hemos obtenido un 6 negativo. Por tanto, la respuesta a este ejercicio sería ninguno. Bueno, no olviden suscribirse para estar muy informados de la publicación de otros videos, también de ejercicios de matemáticas y también de otras materias. Hasta luego.